28. Estamos en el programa, estamos hablando de estar, estamos hoy con Roma Godoy, que volvió después de un largo exilio, ¿no? Es verdad, me han apartado. Ah, sí, somos no, en realidad me aparté yo sola porque necesitaba meditar en mi cama. Está muy bien. Durante 2 semanas para no enloquecer. Así que me tomé mis vacaciones y acá estoy de vuelta en este programa. Los extrañé este momento porque la vez anterior pasó más de un mes, como un mes y medio que no estoy mes acá. y medio, sí. De hecho, lo primero que hice cuando entré a la radio fue decirle a Gabriel, te extrañé. Es cierto. Mr. President, lo extrañé. Por favor. Con tono de Marilyn, inclusive, lo dijo. Bueno, pero hoy tenemos 2 invitadas en la primera media hora. Contanos quién. Bueno, vamos a conversar con una poeta y performer. Ella en su bio, bueno, ustedes saben que yo tengo esa pasión por las bios, dice artista y docente, y yo le agregaría poeta y performer, que se llama Paloma Cárdenas Raskovsky. Bien. Así que le vamos a dar un pequeño aplauso a Paloma por acompañarnos. Y bueno. Y en la segunda parte nos acompaña la doctora Nora Strejilevich, autora del libro Una sola muerte numerosa, la que vamos a presentar después, cuando volvamos de... Vos te fuiste y seguimos con la sección educando a Javi y a Cari. Pero ya lo estamos expandiendo. Pero está costando, parece que no entra una. No. Es un trabajo muy duro, pero ya ahora nos dedicamos a todo el gabinete y ¿por qué no escuchar a Quilapayún, que nos ayuda en esta cruzada, y de qué se ríe? Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren, miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se visten cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon a este María. Bueno, acá estamos de vuelta después de este tema de Quilapayún con Paloma Cárdenas. Paloma Cárdenas Raskovsky, ¿cómo preferís? Paloma Raskovsky. Y como yo uso como mi nombre artístico Paloma Raskovsky, el Cárdenas Perfecto. Lo dejo como para mi uso más laboral, formal. Como que lo relaciono más como con el trabajo, la formalidad, y el Raskovsky más como con la creatividad. Ok, perfecto. Bueno, entonces hoy vamos a hablar con Paloma Raskovsky. No voy a arrancar leyendo el currículum, hoy voy a cambiar. Quiero contar por qué Paloma está acá
Y el motivo por el cual está acá, que cuando nos conocimos hace ya muchos años, porque han pasado muchos años, no se nota porque nosotros estamos joviales como hace 5 años atrás, pero creo que fue en uno de los eventos que yo organizaba de poesía, ¿puede ser? Sí, en tertulias. De repente sube al escenario una mujer que me deja totalmente boquiabierta en la propuesta que estaba llevando a cabo. Hay muy buenos poetas en Buenos Aires. Yo trabajo principalmente le cuento a Nora, yo trabajo principalmente en el circuito de la ciudad de Buenos Aires. Viene mucha gente del conurbano, pero principalmente me muevo bueno, es que yo soy muy de capital. En el AMBA. Y hay muy buenos poetas, hay muy buenos performers, o sea, gente que está trabajando con mucha seriedad, ¿no? Lo que es subirse al escenario y lo que es algo que no llega, que no es recitación, es algo distinto, ¿no? Y muy poquitos tienen algo que yo llamo como un brillo. No significa que a los que yo no se lo encuentro no lo tengan. Estoy hablando de lo que yo puedo llegar a leer, ¿no? Que claro, tiene que ver en realidad con lo que a mí me gusta. Y esta mujer tenía un brillo tan increíble que, bueno, no sé, creo que, digo, es un espacio chico el nuestro, como no nos solemos cruzar, pero no es que te estás cruzando todo el tiempo. Y verla a ella, para mí siempre era como, bueno, es importante tenerla siempre, ¿no? Ahí cerquita, para un evento, para invitarla, para charlar, para considerarla para algún proyecto. Y bueno, por eso me pareció importante traerla, porque hace poquito la vi performear y otra vez ese brillo, ¿no? Porque es una cosa que se sube al escenario y hay una naturalidad en ella. Su cuerpo es como si se soltara su cuerpo arriba del escenario y empieza, ¿no? Con sus textos y cómo se comunica con el público. Es una cosa que verdaderamente a mí me parece maravilloso. Y yo te quiero preguntar cómo arrancó esto. Bueno, en tus términos, ¿no? ¿Cómo contarías ese mito de origen de? Cuando siempre mis padres contaban la anécdota de cuando yo era chiquita, cuando era bebé, estaba en el carrito, en el cochecito, y no sabía hablar todavía, pero daba discursos, hacía va, y por horas y por horas. Y eso como que en toda mi infancia no paró nunca. En una época, cuando yo tenía 3, 4, 5, me vestía, me disfrazaba toda con distintas ropas, me armaba peinados, practicaba algo, iba a todos los adultos que estaban todos juntos, les decía, ahora voy a cantar, soy la princesa de no sé qué, y les hacía todo un show y terminaba. Mirá. Ellos siempre contaban que yo terminaba y decía, ¡aplausos! Pero hay algún, ¿tu papá, tu mamá se dedican a artes escénicas? Mi papá, bueno, es músico, fue actor, bueno, es un poco todo, es ese tipo de artista como súper, como multiescénico. Disciplinario, y multidisciplinario, que realmente, la verdad es que además en mi casa era constante, por más que mi mamá, ella viene del palo de la biología y más las ciencias duras y no era artista per se, pero le encantaba y estaban siempre tocando, cantando, actuando. Bueno, mismo mi mamá, que hablaba mucho, es una persona que hablaba mucho, era como una performer del habla. Ella siempre contaba que ella daba clases en la Facultad de Medicina de Fisiología en el aula magna y no usaba micrófono, porque era así, era una persona que vos podías escuchar su voz desde lejos y cuando hablaba de lo que sea daba una clase, pero no en esas clases aburridas, una de esas clases que vos decías, wow, qué interesante, qué graciosa, qué mujer como potente en lo que dice. Y yo creo que viene un poco de esos dos lados, ¿no? Mi papá es como un poco más, también muy potente, pero más como una suavidad, le gusta mucho Spinetta, tocar la guitarra, todo. Y mi mamá es esa mujer fuerte que te seguía, mi mamá hasta al baño me seguía y me hablaba, bla, bla, bla. Yo, mamá, estoy meando, por favor, bla, bla, bla. Pero bueno, después ya bueno, de muy entonces, chiquita... claro, yo algo había captado ahí, porque había una naturalidad... porque un escenario no necesariamente tiene que ser como nada, algo físico. Un escenario es algo que bueno, de hecho acá estamos armando una suerte de escenario, ¿no? Y bueno, mira, esto no lo sabía. Después, la poesía.
Bueno, porque podría haber decantado como hacia muchos lugares, ¿no? Sí. Pero elegiste la poesía. Sí, yo, bueno, ya de chica quería ser o actriz o cantante o cualquiera de esas como variables, pero lo que sí como que más me desempeñaba era que escribía. Cuando tenía 9 años tenía un cuadernito de las chicas superpoderosas y tenía poemas. De hecho me acuerdo, uno de mis primeros recuerdos así de mi infancia era pedirle a mi mamá que me traduzca un poema, que lo quería hacer una canción, y yo ligaba canción con inglés, como que bueno, traducímelo, así lo canto. Pero como que fue un espacio, la poesía siempre para mí, de expresión, y yo siempre fui muy dramática, muy de hacer escándalo, de llorar, de angustiarme, de gritar, de pelearme, con todo, con mi familia, con mis amigos, como de eso escénico, y la poesía era como un lugar de reflexión, de poder poner todo eso, ¿no?, en algo lírico y bueno, y también un poco como melodramático. Los márgenes, ¿no?, del cuaderno, ¿no? También. Claro, me acuerdo cuando yo era chica, vivíamos en Brasil, en el medio de la selva, y vivíamos en una casa que era de un amigo de mi papá, llamado Fabiano. Y él tenía, esa casa tenía la biblioteca de su mamá, que era Sally Ribeiro, que para mí fue una ídola de mi vida, aunque yo nunca la conocí, pero yo Era tenía esa vivencia en su casa, con su biblioteca, con sus cuadros, que habían personas desnudas, y para mí ella era como una vanguardista total, y yo tenía 5 o 6 años, veía eso y decía, yo voy a ser así, y ahora vas a mi casa y es así, está todos los cuadros, todos los libros. Pero bueno, yo leía mucho un libro que estaba ahí, que era Viaje, de Cecilia Meireles, una poeta brasileña, pero muy ligada a la poesía de Portugal, muy que escribía sonetos, que escribía epigramas, como una poética muy lírica, pero también muy sonora, muy como de la forma también. Sí. Y como muy de esta cosa medio filosófica de la nostalgia, del hombre, del tiempo, de algo que a mí me llamaba, y yo me aprendía de memoria esos poemas y los leía una y otra vez, también un poco, obviamente... Pero ¿a qué edad estamos hablando ya? Estoy hablando sin 8, 9, 10, o sea, muy temprano, incluso más temprano. Yo era fan de Cecilia Meireles y de Vinicius de Moraes. Los sonetos de Vinicius de Moraes también me gustaban mucho. Entonces fui como que desarrollándome en eso. Estaba en clase, escribía poemas, le mostraba a mis amigas o a mis amigos. Me gustaba un chico o una chica, escribía poemas, los subía, viste que ya estaban incipientes las redes sociales. En Brasil estaba Orkut, que era como Facebook, pero distinto. Y yo en mi perfil de Orkut subía como poemas, que eran todas indirectas a chicos o chicas que me gustaban, o amigos o amigas que me habían como que generado alguna sensación de despecho. Entonces era como una forma de expresarme como casi medio shakespeariana, ¿viste? Viste que está esa cosa de la obra shakespeariana de que son poemas, pero están hechos para ser recitados y como bien grandilocuentemente, como esta cosa de melodramática, te lo digo y vos me lo respondés. Y yo estaba como performeando esa cosa en mi cabeza. Si bien en ese momento no lo sabía, pero ahora me doy cuenta, ¿no? Yo estaba como actuando una obra donde todas mis hablas eran poemas súper melodramáticos y yo era un personaje súper trágico. Es muy interesante lo que estás diciendo. Sí, y era como mi manera de vivir, que bueno, después con la edad lo tuve que ir bajando un cambio, porque si no era como un melodrama constante, y que nadie entendía además. Que nadie entendía, porque nadie entendía. Yo vivía en la selva, en una ciudad muy chiquita, un pueblo, como con campo, selva, y nadie entendía, era como, ¿qué le pasa a esta chica? ¿Viste? Que, tipo... Nada, hasta salí en la página, en el diario de la ciudad, porque me tenía el pelo de colores, entonces era como toda una cosa, una persona rara, ¿viste? Y bueno, tuve que ir bajando un cambio, pero también al mismo tiempo, al venir acá un poco me hallé en un mundo en donde mucha más gente hablaba así como yo, ¿no? ¿Y estamos hablando ya de qué año? 2010 me vine a vivir. ¿Y vos tenías? 16 años. Ok. Sí. Una edad. Sí, fue particular, complicado, sí. Porque además como que llegué y bueno, con la poca libertad que tenía, en contraste con Brasil, que mis padres eran hippies y yo era súper libre, acá vine a vivir con mis abuelos, pero sin embargo fui encontrando algunos lugares que eran como muy potentes y peligrosos también, como por ejemplo el Pacha, ¿viste? Y nada, y como lugares así donde ya se daba como todo tipo de disciplina artística llevada al extremo. Eso fue medio un shock también, y como en ese momento sufrí como montones de situaciones que no estuvieron muy buenas, pero... Sí, la noche también, ¿no? La como noche. Es ese lugar...
Sí. Hay riesgos que a veces uno necesita correr de Sí, alguna forma, sobre todo en esas etapas, ¿no? De formación. Sí, totalmente. Y también fue una situación de, bueno, de encontrar eso, de como con poco ver todo lo que estaba pasando y decir, pará, yo todavía no estoy para eso. Entonces fue como que sufrí riesgos, me pasaron cosas, me alejé un poco, empecé la facultad, me recibí todo y recién ahí volví, como con la madurez de decir, bueno, ahora soy más grande, o sea, pasaron un montón de cosas, crecí dentro de todo, ¿no? Siempre uno sigue creciendo, pero maduré, falleció mi madre, fue todo como toda una situación que me llevó a volver a la poesía, porque cuando entré a la carrera viví lo que vive la mayoría de los estudiantes de letras, ¿no? La típica de entras, primera clase, y te dicen, bueno, ¿quién acá está porque le gusta escribir y quiere ser escritor? Y todos levantan la manito ahí re inocentes, y Panesi, que ahora ya se jubiló, decía, bueno, están en la carrera equivocada, porque acá no enseñamos a escribir. Todos mirando así tipo, ¿qué hice? Quedé como un ridículo. Y bueno, por muchos años, como más con todo lo que uno tiene que leer. Estamos hablando de Puan. De Puan. Okay. Por muchos años no escribí mucho o no me dediqué a eso, no estuve como con la ficha puesta en eso. Sí, obviamente, cuando voy caminando por la calle, invento canciones, yo hago medio... No, igual, no sé si coincidís, pero los periodos de estudio también son momentos de hacerse de reservas, ¿no? Son cosas que capaz están muy orientadas a cumplir objetivos muy específicos, aprobar una cursada, aprobar el examen, para pasar de año, ¿entendés? Como continuar con la carrera, pero eso queda... Sí. En la memoria. Sí, sí, totalmente. Totalmente, sí, yo creo que... Y los momentos de silencio también son momentos muy constructivos también, ¿no? Porque esto de estar hablando todo el tiempo es un peligro. Sí, totalmente. Bueno, lo estamos viviendo, ¿no? ¿No? Hay una persona que está en este país con mucho poder que habla todo el tiempo y no dice nada. Sí, que por suerte le he pedido al operador, a nuestro querido Juan Martín, que por favor nos privara de esas imágenes, porque tenemos un televisor donde se estaba... Yo estoy de espalda, así que yo estoy... Sí, no, yo lo estaba sufriendo porque veía a una exégeta de nuestro presidente. Sí, siempre también, al mismo tiempo que no dice nada, siempre dice lo mismo. Ayer yo vi bastante de lo que pasó ayer porque tengo... la suerte y el pesar al mismo tiempo de ser pareja de una persona que estudia comunicación social y que tiene una especie de compulsión por consumir todo tipo de noticias, canales de stream, bueno, radio, ahora según nos está escuchando. Entonces, constantemente tengo que ver, medio que también es una excusa, aprovecho y veo, ¿no? Pero estamos ahí viendo y charlando, hacemos nuestra radio interna. Y bueno, dijo lo mismo que dijo en todas sus últimas conferencias, en todas sus últimas cadenas nacionales. O sea, siempre vuelve a decir exactamente lo mismo, que es lo mismo que decía cuando estaba en campaña. Es como que él siempre está en campaña. No hay un avance, y eso también es medio psicótico, ¿no? Una persona que siempre dice lo mismo es preocupante. O sea, es como que no tenés otra manera otra cosa que decir que datos económicos falsos, además, o que son como totalmente amplios, pero que no se aplican a nada. Bueno, además es un uso de la palabra que ni es expresivo ni es comunicativo. Hay algo psicótico en eso, que no hay cortes, ¿no? Sí, totalmente. Sí, no hay diálogo, como que él nunca recibe nada y cambia ese discurso. El discurso se mantiene igual. Y la verdad que eso es como un poco preocupante, ¿no? Bueno, muy preocupante. Bueno, ya que, bueno, nos fuimos a un lugar donde yo quería llegar a este lugar, pero desde otro lado, pero lo anticipamos. Vos participas activamente del circuito de lecturas públicas de Buenos Aires. Quería saber cómo lo ves, ¿no? Como estos últimos años, si tenés alguna evaluación respecto de puntos fuertes, puntos flojos, y más que nada pensando en los desafíos que se vienen, ¿no? Sí, yo la verdad es que participo hace muchos años del circuito, en una primera instancia en el 2010, después me alejé un poco, pero volví en el 2016 más o menos, y desde ahí como que nunca paré prácticamente. Incluso en la pandemia organizábamos ciclos como virtuales o ciclos, algunos hicieron ciclos clandestinos, yo estuve ahí como mirando desde internet, porque yo estaba como bastante guardada. Y
Lo que sí no tengo es mucho la comparación de otros lugares, entonces como que siempre se van a hablar desde el AMBA, desde Buenos Aires y principalmente desde Capital, como decíamos antes. Entonces, también a la falta de esa comparación es como que mi diagnóstico es como siempre, bueno, un poco que le falta un poco de prueba científica, ¿no? Pero sí estuve unos años, un par de tiempo, volví a Brasil y conocí un poco el circuito de San Pablo, donde hice un intercambio. Allá es una locura, allá ¿no? es súper distinto y es muy loco y hay como un foco en una otra parte del lenguaje mucho más sonora, ¿no? Pero bueno, el circuito de Buenos Aires es como Buenos Aires y en el sentido hay que pensar en qué es el porteño o quiénes somos los habitantes del AMBA, ¿no? Como que el circuito de Buenos Aires tiene unas figuras como muy específicas, no sé, las chicas o chicos, y en eso me incluyo, no es que estoy diciendo, pero que son más como clase medieros, súper psicoanalizados, que tienen como mucho consumo del tema de los consumos culturales, del consumo y están como muy como en la poesía del yo, cosa que ya ahí tanto no me incluyo. Después tenés como más un cierto grupo que es como más una clase media más no tan acomodada, que está como más politizada en cierto aspecto, o también hay esa clase media como más acomodada pero que está politizada, pero siempre lo politizado me parece que en la mayoría de los casos corre por algo que no creo que sea solo acá, que es muy como de pegarla, ¿no? Como muy esa cosa de que quieren tener fama las personas, cosa que es entendible, estamos en una época, o sea, esto es algo que está pasando a nivel mundial, la gente quiere tener fama, y bueno, justo hace poco salió un libro porque todos hablan, cosa que no sucedía antes, entonces hay que hablar más fuerte, ¿no? Claro, hay una cosa de como que creo que salió un libro de Osvaldo Bossi, si no me equivoco, que se llama El poeta como clown, puedo estar equivocándome de quién es el libro, que habla un poco de esto, ¿no? Que da consejos a jóvenes poetas y dice, bueno, esta búsqueda del dinero o de la fama en la poesía, que son dos cosas que son muy imperantes en este momento, ¿no? La búsqueda de hablar más fuerte, de con quién me hago el amiguito para poder como que siempre me invite, que siempre... Y no solo son infructíferas, o sea, no se va a lograr nunca. Nadie que tiene fama la tiene por la poesía, probablemente la tiene por otra cosa. Nadie que tiene dinero lo logró, nadie que vive se mantiene bien por la poesía. Pero además es hasta antipoética. Porque... Eso vamos a decirlo, nadie se hace rico escribiendo poemas. Pero además es hasta antipoética, porque la poesía justamente, en mi humilde opinión, digo yo siempre en el taller de poesía al que frecuento hace 5 o 6 años y que siempre se me ríen, me dicen víbora. Pero en mi humilde opinión, la poesía es la escucha de voces distintas, de pluralidades, ¿no? El tratar de ponerse en otros lugares. Y si vos siempre querés pegarla, y es como que hay algo del ego, del el ego como un imperador, ¿viste? De mírenme, denme atención, mírenme. Y que es como que, la verdad es que no es para mí compatible con lo que debería ser la poesía o el ambiente poético, y termina justamente con eventos en donde siempre se repite la gente invitada, eventos en donde son los mismos los asistentes que los que están escuchando, eventos en donde se intercambian, ¿no? El escenario con el público. Eso lo decía lo digo en un poema que escribí que se llama Titanes, que habla sobre el tema, y es un poco esto, ¿no? De que estamos escribiendo poesía y performateando poesía porque nos interesa el trabajo con el lenguaje, porque nos interesa las posibilidades filosóficas o como que eso de apertura de mundo culturales que genera la poesía, ¿no? Y políticas, o porque queremos como que quedar con una cierta, como que aparentar algo, ¿viste? Como que para mí esta es una cosa medio poesía de Instagram. Por eso no me gusta mucho la frase poesía del yo, porque creo que todos escribimos desde un yo, y no es que el yo es algo no válido. O sea, hay un montón de yos que son o más generales o incluso muy particulares, pero que no se quedan en esa cosa de mírame y deseame, sino que quieren como que generar algo, ¿sí? Mientras que acá está pasando algo de este yo como de la historia de Instagram, tipo, mírame, soy re linda,
tipo, mirá mi poema que es como que es estiloso y maravilloso y que muestra que yo soy todo lo deseable, o incluso los poemas que son como despectivos, también son como, mirame, teneme pena, quereme, cuidame, es todo como un pedido constante, medio una cosa lacaniana, ¿no? Como pidiendo constantemente que yo sea el centro y que vos me compadezcas sí, o me admires. Es que el yo es justamente eso, es como es una falta absoluta. Por eso, a ver, siempre se puede escribir desde un yo, se puede escribir desde un tú, se puede escribir, hay varias posiciones gramaticales para escribir, ¿no? Sí. El tema del yo es que no necesariamente sabemos quién es. Claro. Y si el escritor o el poeta no está al tanto de que nunca queda muy claro quién es ese yo, entonces tal vez, corre riesgo de que el personaje tome, ¿no? A la persona que es una incógnita, es que somos siempre una incógnita para nosotros mismos, y ahí vamos cerrando. Uno de mis poemas preferidos es Tabaquería o Estanco de Fernando Pessoa, ¿no? Y él en uno es un poema muy largo y en uno de los versos dice, me puso un disfraz y en un momento no me lo podía sacar. Claro. ¿No? Y eso es un riesgo que se corre, y que si en estos tiempos no hacemos ciertas reflexiones del tipo que vos estás llevando a cabo, que me encantaría poder continuar esta charla en otra oportunidad porque me parece muy interesante, y creo que hay mucha gente que no puede ser que no esté de acuerdo y que sería interesante como que haya un debate. Si no ponemos sobre la mesa estas cuestiones respecto a nuestras prácticas, ¿no? De lo que pasa en nuestros circuitos, de qué queremos, qué buscamos y qué posición vamos a tomar frente a lo que está pasando con el lenguaje, con las subjetividades, ¿no? Con lo que está pasando con la cultura, como el espacio que nosotros habitamos para vivir, porque el problema que nosotros tenemos es que no hay otro lugar para nosotros. Claro. Si nosotros nos sacan la cultura, ¿qué hacemos? ¿Dónde nos vamos? Sí. Es un lugar irrenunciable. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para defender ese lugar al cual no podemos renunciar? Yo creo que... Y no sé si hoy todavía se ha planteado de todo la pregunta, y por supuesto la respuesta no es algo que un día hay una respuesta. No, es en todo caso es retrospectivo. Solo diciendo como una cosa muy breve, que yo creo que ahí justamente está la cuestión, ¿no? La respuesta es colectiva, es desde la amplificación de la mayor cantidad, pluralidad de voces, pero no desde esa cosa como de, ay, mira qué diverso soy solamente, o sea, la diversidad sí, pero digo, sino realmente de la escucha, porque es algo que noto con mis alumnos de secundaria, que cada vez vienen con menos escucha y registro del otro, y para mí por ahí va el tema. ¿Cómo aprendemos a escuchar y a registrar el otro y a darle lugar? Después, bueno, veremos cómo seguimos, pero para mí sin eso no se puede hacer nada. Sí, el silencio en el principio de todo. Sí. Bueno, muchas gracias, Paloma. Fue un placer. La verdad estoy muy contenta con esta conversación. Me han surgido cosas muy interesantes. Ya haremos a lo mejor algo, no necesariamente en una radio. Me encantaría, cuentas conmigo porque yo estoy dispuesta para dar esta difusión. Perfecto. Contra quien sea. Muy bien, son tiempos de discusión y de recordar que hoy se cumplen 100 años del nacimiento de Aznavour. Así que le pedimos a nuestro operador que nos traiga Mi conmovedor amor. Dans un silence éternel et muet, je traduis tes regards émis dans tes sourires, interprétant les mots que tes mains veulent dire, dans ton langage étrange qui semble être un ballet. Un émouvant ballet que tu règles pour moi, de gestes fascinants qui sont jamais les mêmes, et quand du bout des doigts tu murmures je t'aime, j'ai l'impression parfois comme entendre ta voix. Mon merveilleux amour, mon déchiré.
Comme pour te parler, je manquais de moyens, me trouvant près de toi, comme en terre étrangère, ne pouvant me servir d'aucun vocabulaire. À mon tour, j'ai appris le langage des mains. Tu ris un peu de moi quand tu vois mes efforts, car je suis maladroit et fais souvent des gaffes. Je n'ai jamais été très fort en orthographe, mais j'ai tant à te dire et je t'aime si fort. Mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon émouvant amour, mon merveilleux amour, mon déchirant amour. Como todos los jueves, a las 20 horas, los esperamos en La Libertad de la Palabra, el programa de Centro PEN Argentina, por Radio Sónica Más. Como nos recordaba recién Roxana Artal, nuestra vicepresidente de PEN Argentina y una bella voz para escuchar, una hermosa mujer, tal cual. Hablando de hermosas mujeres, ahora recibimos a Nora Strehilevich, profesora de filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Se doctoró en literatura hispanoamericana en la Universidad de la Columbia Británica en Canadá. Actualmente es profesora emérita de la Universidad Estatal de San Diego, Estados Unidos. Su novela Una sola muerte numerosa, Premio Letras de Oro a la literatura hispánica en los Estados Unidos, se tradujo al inglés, al alemán y al italiano y se adaptó al teatro. Nora, este libro se va a presentar el 7 de junio. Así es. Día del Periodista, y vas a tener un periodista que es un lujazo de esos que uno se da en la vida, que Robert Cox. Robert Cox, director del Buenos Aires Herald durante la dictadura, que a sus 90 años, a él sí lo vamos a mandar al frente con la edad, es de una lucidez y una brillantez que conmueve, aparte porque cuando uno sabe el compromiso que tuvo en los años en que había que estar comprometido. Y Ana Longoni. Y Ana Longoni también. Vamos a estar las tres generaciones, digamos. Bien, bien. La más joven, la intermedia y él. Así que eso, todas las generaciones, me gusta la idea. Y este libro, Una sola muerte numerosa, fue editado por una editorial chilena en su momento. Es LOM, la misma, que lo editó en Chile y ahora lo lanza en Argentina. Es la misma, es chilena. El 7 se presenta en Caburé. Sí, a las 19 horas. En la biblioteca, que espero que quede chico. Es chica la librería, así que esperemos. Seguramente será un éxito. Yo voy por lo menos. Qué bueno. Con mi ejemplar espero que firmado. No estoy presionando, no me acuses de presionar a nuestra entrevistada. No, yo al presidente no le digo nada. Por favor. Habría que decirle, no a mí, al que ya sabes. Bueno, ¿por qué te dedicas a un tema como este? Bueno, después de escuchar todo lo que vengo escuchando, vamos a los subsuelos de la historia, ¿no? En los años 70, ya vamos calculando la edad, yo fui secuestrada durante la dictadura militar en julio del 77. Y en mi familia secuestraron a varias personas que permanecen detenidas, desaparecidas, que son mis dos primos hermanos, mi hermano, su pareja, bueno, y yo fui liberada.
entre comillas, porque la palabra liberada, cuando te largan de un centro clandestino, no es que te liberan. Ese es otro tema. Pero en todo caso, ahí esa experiencia te marca en un antes y un después, que es definitivamente reestructurador, y yo sentí a partir de entonces que ese era un tema que yo tenía que elaborar, necesitaba para seguir viviendo realmente, lo necesitaba yo. Hay un tiempo entre el hecho en sí y la transmisión a través de la literatura. El otro día hablábamos del tiempo de Jorge Semprún, sobreviviente de un campo de concentración nazi, o el mismo Primo Levi. Sí. Y también tantos otros que dieron su testimonio muchas décadas después y que hasta sus familias no conocían que habían pasado por terribles experiencias. Sí, yo te decía que en el caso de Primo Levi había sido que no lo habían publicado en el momento, que es más o menos lo que me pasó a mí. O sea, él presentó, él contaba que se sentaba en los colectivos y le empezaba a hablar a cualquiera y le contaba su testimonio a cualquiera, porque realmente necesitaba transmitirlo, comunicarlo, crear una historia a partir de eso. Pero cuando lo escribió, los libros, los amigos en la editorial Eunadi, no se lo aceptaron en ese momento porque pensaban que no era el momento para publicarlo. Quiere decir que no había escucha para eso. Y en mi caso, yo tardé mucho en escribirlo porque estaba viviendo afuera, pasaba de un país a otro y no lo hacía pensando en la transmisión, lo hacía pensando en mí. Una vez que salís del campo, estás acá unos días y también estuve, digamos, detenida unos días, no estuve más que unos días. Sí. Pero fue un antes y un después, una eternidad. Después salgo a los pocos días y no vuelvo hasta el 83, en que ya anunciaron la venida de la democracia. ¿Vos a dónde te vas cuando...? Bueno, estuve en muchos lugares. El primero fue Israel. Después estuve por Europa. Después llegué a Canadá. En Canadá fui refugiada política. Y después trabajé en Canadá y trabajé también después en California, Estados Unidos. O sea que hice una vuelta olímpica. Hablaste de Israel. ¿Marshall Mayer tuvo algo que ver con no con mi caso, pero sí conocí. Sí. Débora Benchoam es una... Exactamente, es una persona conocí que le debe mucha la vida. gente que fue ayudada por... A él lo conocí a través de su mujer después, pero era una ayuda la que te daban de todas maneras para salir, y bueno, y muchos salimos de esa manera, y bueno, después de ahí me fui a otros lados, porque tampoco no estaba en mí vivir en un lugar tan complejo en ese momento de mi vida, ni en ninguno, y terminé, como te digo, en Canadá, que me parecía un balcón de donde podía mirar el mundo. Y ahí yo ya había empezado a escribir cuando estaba en Israel. Empecé a escribir en forma de poesía, porque encontraba que el único lenguaje donde podía dar cuenta de una experiencia que iba más allá de cualquier discurso con principio, medio y final, algo más disruptivo tenía que ser. Y a mí me interesaba la subjetividad, sobre todo, no el tema histórico. Me interesaba lo que se producía en uno y en una con esa experiencia. Entonces empecé por la poesía, pero lo dejé ahí. Y después recién, cuando llegué a Canadá y tomé clases de literatura, tomé un curso de autobiografía y nos permitieron escribir en castellano y escribir la propia autobiografía en vez de un ensayo si queríamos. Y bueno, yo hice eso. Y ese fue el inicio del libro, donde después le metí aquellos poemas y donde después, mucho más adelante, cuando pensé en publicarlo, porque hasta ahí era todo para mí, digamos, cuando me incentivaron, digamos, tomé testimonio, quiere decir, vine a la Argentina ya en democracia a escuchar a otros, o sea que este es un libro también basado en la escucha y en otras voces, y también tiene un interés más allá del centro clandestino, en la cultura de la época. Hay cánticos de las calles, hay canciones, de tangos. Si uno se lo pone en la oreja y pertenece a esa época, escucha ritmos, escucha canciones. Entonces es un testimonio de época, también llega hasta los años 90.
¿Cómo era tu vida hasta la detención? ¿Qué estudiabas? Era, sí, una chica estudiosa que no estaba muy segura de lo que quería hacer. Empecé en psicología. Bueno, la secundaria fue para mí traumático porque yo había ido de chica a un colegio mixto y en la secundaria fue un colegio de señoritas totalmente aburrido, pero como era amiga de los del Buenos Aires, me iba a buscarlos a la vereda. Tan es así que creían que yo era estudiante del Buenos Aires y después iba a los campamentos con ellos y demás. Entonces tenía esa vida sí, muy muy interesante, politizada. En los 70. En los 70. Pero cuando entré a la universidad creí que quería ser psicóloga porque me decían que podía escuchar. Bueno, una persona que puede escuchar puede ser psicóloga. Pero cuando vi cuáles eran mis compañeros, digo, yo nunca me voy a tratar con ninguno de estos, así que yo me voy. Realmente no me parecía que nuestra formación nos diera herramientas en ese momento para escuchar a nadie bien. Entonces me fui a filosofía, que me daba un sentido más afín a lo que yo quería. No sé, me interesaban ciertas preguntas y demás. Y de ahí bueno, fui entrando, pero nunca milité así como se militaba en la época. Ahora lo que yo hacía podría ser considerado militancia, porque iba a las manifestaciones, participaba y demás. Pero en esa época militar significaba pertenecer a una organización y comprometerse de lleno con esa organización. Y yo no hacía eso. Entonces, si bien estaba en ese sector crítico, porque había sido educada en la primaria y en mi familia también era muy liberal, también muy artístico, había estudiado música, era afín a estas ideas más progresistas, evidentemente, pero como no militaba, tenía una distancia que otros compañeros o mi hermano mismo no tenían, porque al estar en una organización, si se iban cuando se puso bastante más feo el asunto, se sentían que traicionaban a los demás. Entonces yo cuando supe que mis primos habían sido secuestrados, lo supe varios meses después, enseguida pensé que había que irse porque teníamos el mismo apellido, porque no se sabía qué podía pasar, y no lo pude convencer a mi hermano, o lo intentó pero no con la misma intensidad que yo, y entonces yo fui la que me escapé y antes de irme, porque me estaba yendo con la valija hecha, me vinieron a mi casa y me llevaron justo con la valija hecha, pero no encontraron mi pasaporte, me largaron y entonces me agarré mi pasaporte y me fui en cuanto pude al salir de ahí, pero ya había cambiado mi vida después de eso. Porque si a cuánto... Yo había estado en el centro clandestino llamado el Atlético, que está en San Telmo. Yo me había dado cuenta que el camino hasta ahí de mi casa eran 15 minutos, no habían dado vueltas. Entonces, ahí nomás, en la vida que yo mantenía tan totalmente en otro planeta, pasaba lo que pasaba. Entonces, al salir de ahí, volver a tu dormitorio y ver que las cosas siguen en su lugar, bueno, vos ya no lo podés creer, vos no estás en ese lugar. Todo es extraño. Entonces ya hay un exilio radical en el momento en que salís de ese lugar. Ya no podés ser la misma persona, y aparte tenés que encontrar un lenguaje para comunicar ese cambio. Primero a vos mismo, tenés que entender algo de este cambio tan radical. Y siempre me gustó la imagen de ese arte japonés, en el cual un objeto que se rompe se pega con hilos de oro. Sí, exactamente. Y entonces ¿cómo? Kintsugi. Sí, Kintsugi. Entonces, eso es lo que creo que a la larga hice sin saberlo, porque es un relato también de quién era yo, porque lo autobiográfico está, y de todas esos quiebres y heridas, y el texto está quebrado. Son todos fragmentos que se engarzan como la memoria. No tiene cronología realmente, tiene cierta cronología, pero lo que más hace es
digamos, imitar el movimiento de la memoria que por asociación de una imagen con otra se va engarzando. Y no es solo mi voz, sino la voz de muchos, porque esas entrevistas que tomé se transformaron en voces que entran e interrumpen el texto. Entonces es como un coro de voces. Y hablaste de heridas. Sí. ¿Te ayudó a sanar la escritura? Bueno, la palabra sanar es un poco mucho. Sí. Pero sí a elaborar y a convivir con eso. A heridas. Bueno, justamente a ponerle hilos de oro. ¿Cómo es Kinsui? Es muy, nos muy... aporta Paloma. Sí, es hermosísimo. La descripción. Es lo que nos estaría faltando en esta época, ¿no? Y claro. Dejar de comprar cosas para reponer las que tenemos y todavía... Claro, como yo soy del siglo XX, yo vivo en el siglo XXI, pero soy siglo XX, entonces yo reparo y guardo las cosas. Así que en literatura también, o sea, todos esos cánticos, toda esa vida, todos esos juegos que teníamos de chico, están metidos ahí hasta en la descripción del secuestro, porque en la descripción del secuestro está el pisa, pisuela, color de ciruela. O sea, todo está engarzado en el aire de la época. Y eso es lo que me interesaba desde el exilio, porque yo lo escribo afuera, y yo lo que quería con la palabra era también para mí recuperar todo eso que parecía descuartizado, digamos. Mira, vamos a escuchar un poco de música y es Los pájaros perdidos, justamente, cantado por Eugenia León, y cuando volvamos nos despedimos con una lectura tuya de este texto. Dale. Gracias. Amo los pájaros perdidos que vuelan ciegos sobre el mar, a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Vuelven de nuevo los recuerdos, las horas jóvenes que di, y desde el mar llega un fantasma hecho de cosas que amé y perdí. Todo fue un sueño que perdimos, como perdimos los pájaros y el mar. Un sueño breve y antiguo como el tiempo, que los espejos no pueden reflejar. Después busqué perderte en tantas otras, y aquella otra, y todas eran vos. Después logré reconocer cuando un adiós es un adiós. La soledad me demoró y fuimos dos. Seguimos en el programa del Centro Penn y nos despedimos con la voz de Nora Strehilevich, que presenta el 7 de junio a las 18 horas. 19 horas en la librería Caburé, en México al 500, estoy casi seguro. Y si no busquen librería en las redes de Penn. Muy bien, como sabes. Claro. Presenta el libro Una sola muerte numerosa. Nora. Voy a leer un capitulito breve que se llama Una magia perversa. No vamos a tolerar que la muerte ande suelta en la Argentina.
Almirante Emilio Macera, 1976. Una magia perversa hace girar la llave de casa. Entran las pisadas. 3 pares de pies practican su dislocado zapateo. Sobre el suelo, la ropa, los libros, un brazo, una cadera, un tobillo, una mano. Mi cuerpo. Soy el trofeo de hoy. Cabeza vacía, ojos de vidrio. Los cazadores de juguete me pisan, pisa pisuela, color de ciruela. El rito exorciza mis pecados en el Ford Falcon sin chapas, templo verde con antena que acelera por corrientes a contramano, pasando semáforos en rojo sin que nadie parpadee. Lo de siempre. Pero no todos los días. O todos los días se rompen las leyes de gravedad. No todos los días una abre una puerta para que un ciclón desmantele 4 habitaciones y destroce el pasado y arranque las manecillas del reloj. No todos los días se quiebran los espejos y se deshilachan los disfraces. No todos los días una trata de escapar. Cuando el reloj se movió, la puerta torció, la ventana trabó y una gime acorralada por minutos que no corren. No todos los días una tropieza y cae, manos atrás, atrapada por una noche que remata su vida cotidiana. Una se marea por la vorágine de retazos, de ayeres y ahoras aplastados por órdenes y decretos. Una se pierde entre sillas dadas vuelta, cajones vacíos, valijas abiertas, colores cancelados, mapas destrozados, carreteras inacabadas. Una pena siente que los ecos modulan, te querías escapar, puta, y que una boca inmensa la devora. Quizás murmuren voces conocidas, ni él ni ella están en nada, pero una está aquí, del otro lado, en este cuerpo precario, suelas tatuadas en la piel, bota en la espalda, arma en la nuca, de pie. Y una se para, sumisa, confundida, atontada, vencida, y grita, me llevan, mientras dedos metálicos se clavan en la carne. 2 de la tarde, impune, la tiran a una al ascensor, la arrastran. En la vereda, una patalea contra un destino sin nombre en cualquier fosa colectiva. El espacio se deshace entre los pies. Lanzo mi nombre, con pulmones, con estómago, con el último nervio, con piernas, con brazos, con furia. Mi nombre se agita salvaje, a punto de ser vencido. Los domadores me ordenan saltar del trampolín al vacío. Me empujan, aterrizo en el piso de un auto. Lluvia de golpes, este por gritar en judío, este por patearnos y otro más. Judía de mierda, vamos a hacer jabón con vos. Soy un juguete para romper. Pisa pisuela, color de ciruela. Gracias, Nora. Hasta el jueves. Livianito. Desde la ciudad autónoma